Vamos a estar compartiendo entonces la palabra y vamos a estar compartiendo una lección que se titula Cristo, la ciudad de refugio. En el Antiguo Testamento, como decíamos, nos está señalando siempre a Cristo, y el Nuevo Testamento nos confirma que Jesús es ese Cristo señalado en el Antiguo Testamento. Hay muchos símbolos y hay muchos tipos, sombras, figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. En este caso vamos a estar hablando de la ciudad de refugio, cuyas ciudades de refugio que Dios manda al pueblo de Israel a construir, nos están señalando también a Cristo. El pueblo de Israel que fue salvo por la sangre del Cordero de la Pascua es el pueblo del pacto que debía conquistar la tierra de Canaán. Después de conquistar la tierra de Canaán, ¿qué era lo que debía hacer el pueblo? Dios ordenó construir las ciudades de refugio. El pueblo de Israel que fue salvo de Egipto para ser guiado a la tierra de Canaán debía construir estas ciudades, y estas ciudades eran para que cuando alguien asesinara involuntariamente a otro, pues pudiera refugiarse allí. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue llevado a la tierra de Canaán. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel que salió de Egipto es el ejército, las huestes de Jehová. Éxodo 12:41. Se divide la tierra en 12 tribus, llegan a la entrada de la tierra y se reparten la tierra por las 12 tribus de Israel. Esto es porque estaba dada la promesa de Dios de que ellos conquistarían la tierra. Antes de tenerla, ya se la habían dividido. Estaban creyendo en la promesa. Número 33, capítulo 33 al capítulo 35. Después que la tierra fue dividida por cada tribu, las 12 tribus de Israel, lo primero que fue ordenado construir fue la ciudad de refugio. Eso lo vemos en número 35, del 10 y el 11. Habían 6 ciudades de refugio, 3 antes de cruzar el Jordán y 3 después del Jordán. En las ciudades de refugio solo podían entrar aquellos asesinos involuntarios. Número 35:15. Eran aquellos que quizás en el trabajo accidentalmente mataban a alguien y podían correr a la ciudad de refugio. En aquella época el pariente de la víctima tenía que vengar la muerte. Entonces el que causaba la muerte podía refugiarse en la ciudad y allí no podían tocarlo. Si salía de la ciudad, entonces el vengador de la muerte sí podía matarle y no tenía pecado. El asesino involuntario era limpiado de su pecado y podía regresar a su tierra de posesión, considerado limpio después de la muerte del sacerdote. Número 35:28. Es decir, el que mataba por accidente se refugiaba en la ciudad y allí tenía que permanecer. Si salía, lo podía matar el vengador. Pero mientras estuviera en la ciudad, estaba refugiado. ¿Cuándo podía salir y volver a la tierra de su posesión? Cuando el sumo sacerdote era muerto. Moría el sumo sacerdote, él podía ya libre salir de la ciudad e ir a la tierra que le tocaba. Jesucristo es la manifestación de esta ciudad de refugio. Después de la caída de Adán, todas las personas se separan de Dios y nacen en un estado espiritual donde no tienen más opción que ser pecadores. Desde pequeño, el ser humano está haciendo lo malo. No tiene más opción. Desde que nace en pecado. Romanos 3:10, no hay bueno ni aun uno. Romanos 3:23, todos pecaron y están separados de Dios. Juan 8:44, son de vuestro padre el diablo. Y ahí vemos lo que en el estado en el que el hombre nace. El pecado del hombre es ese estado en el que está. Desde que nace eres un pecado. Eres un hijo del diablo, un pecador, y estás completamente lejos de Dios. Todas las personas mueren y después tienen el juicio eterno por el pecado.
La paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Hebreos 9, 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La sangre de Jesucristo es una sangre de redención, no solo para el judío, sino para toda la humanidad. Romanos 10, 12. También vemos que las ciudades de refugio no solo estaban hechas para refugiar al israelita, sino también al extranjero que vivía con ellos. Si cometía también este accidente y mataba a uno, podía refugiarse allí en esta ciudad. La sangre de Jesucristo no es solo para el pueblo judío, sino es para todas las naciones, como veíamos ahorita, para toda persona, como los animales que fueron entrados al arca, los puros y los impuros. Los que están dentro de Cristo Jesús no tienen condenación. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es tener el Espíritu de Dios, es el salvo. Algunos creen que estar en Cristo cuando estás haciendo las cosas bien hechas. Cuando tú has creído en Jesús como el Cristo, el Espíritu de Dios entra a tu vida y ya estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aquellos que están fuera de Cristo Jesús no pueden evitar el juicio, como aquellos que se podían refugiar en la ciudad. Si salían de la ciudad, pues podían morir. Aquellos que están en Cristo Jesús, fuera de Cristo, no pueden evitar el juicio. Cristo es el único camino para la salvación. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿De qué necesitamos ser salvos nosotros? Algunos piensan, porque he matado, porque he robado, porque he dicho una mala palabra o una mentira. El pecado fundamental del hombre es no creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Que el Cristo es aquel que venía a resolver el problema del hombre. El hombre nace separado de Dios, por eso se siente vacío. El hombre está condenado al pecado, peca, y el diablo lo domina y lo lleva al pecado, al punto que el hombre se obstina muchas veces y quiere salirse del pecado y está esclavo al pecado. Y hace cosas malas que no quiere hacer y vuelve y las hace, porque Satanás lo domina, lo lleva al pecado y lo mantiene lejos de Dios. Pero Dios prometió al Salvador, Dios prometió al Cristo, a este ser que puede venir como rey y liberarte del poder del diablo para que seas libre. Puede limpiarte de todo pecado para que tengas la opción de hacer lo bueno y salirte del pecado. Y abre el camino para conectarte con Dios y que encuentres la vida y se termine ese vacío que hay en tu corazón. Por tanto, este Cristo está prometido y aparece Jesús. Y Jesús demuestra ser ese Cristo prometido. Jesús demuestra que Él es aquel rey que te libera del poder del diablo. El sacerdote que entrega toda su sangre para limpiar todo pecado que hayas cometido. Y el profeta que coge tu mano y la mano de Dios y los vuelve a conectar. Cuando el hombre está con Dios, tiene vida. Cuando el hombre está con Dios, es salvo. Por eso, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando la Biblia habla de nombre, habla de la naturaleza de este ser. ¿Quién es este Cristo? El rey, sacerdote y profeta que resuelve el problema del hombre. Y Jesús es el Cristo. Ese es su nombre, su naturaleza, lo que Él puede hacer. Jesucristo, el eterno y verdadero sumo sacerdote, murió en la cruz y solucionó todo el problema del ser humano de una vez, eternamente y perfectamente. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Él murió una sola vez. Con la primera gota de sangre que Él derramó,
fue suficiente para limpiar el pecado del hombre, para liberar al hombre del diablo y conectar al hombre con Dios. Por la gracia de Dios, ese amor y misericordia de Dios, sus hijos, quienes fueron salvos por la fe en Cristo, regresan al cielo eterno, su tierra madre. Como mismo pudimos ver que después de la muerte del sumo sacerdote, el que estaba en la ciudad de refugio, escondido allí por aquel accidente, entonces podía regresar a su tierra. De la misma manera, como ya nuestro sumo sacerdote Jesucristo murió, nosotros entonces podemos entrar sin problema a la Canaán celestial, nuestra tierra madre. Y podemos verlo en Apocalipsis 21, del 1 al 4. Dios permitió las ciudades de refugio y dio una comisión importante a su pueblo. Cuando el pueblo entró a la tierra de Canaán, Dios los mandó a construir las ciudades de refugio para que allí se pudieran esconder, y estas ciudades de refugio nos hablan de Cristo, donde nosotros nos escondemos, donde nosotros hallamos refugio, donde nosotros hallamos salvación. Pero Dios, después que ellos tienen la ciudad, les da una gran comisión. Ordenó que se preparara el camino para que todos los homicidas en toda la tierra de Canaán pudiesen entrar rápidamente a las ciudades de refugio. Deuteronomio 19, del 2 al 3. Construyen las ciudades y el Señor manda a abrir varios caminos que vayan a esa ciudad para que con facilidad pudieran correr a la ciudad de refugio. De acuerdo a la tradición judía, aproximadamente 14 metros de ancho tenían estos caminos. Por tanto, cualquiera podía correr y refugiarse en aquella ciudad. Todas las personas de Israel se movían una vez al año para preparar estos caminos, para que cuando hubiera un accidente de este tipo pudieran correr a la ciudad. El pecado más grande del pueblo de Dios es el acto de cerrar las puertas para la salvación de los demás, a pesar de tener las llaves de la salvación. El pecado más grande que puede cometer un cristiano es tener el evangelio y no compartirlo con aquellos que lo necesitan. En el tiempo de Jesús, los escribas y los fariseos hipócritas cerraron el reino de los cielos delante de los hombres. No entraban ellos ni dejaban que entrasen los demás, se los impedían. Mateo 23:13 lo podemos ver. Jesús los reprendía diciendo que ellos recorrían mar y tierra para ser un convertido, y una vez hecho lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Mateo 23:15. El pecado más grande del cristiano es no conocer bien el evangelio y no anunciar el evangelio a las personas, incluso predicar un evangelio que no es evangelio. En Gálatas 1, del 6 al 10, dice que dar un evangelio, es decir, este mensaje de las buenas noticias de Jesucristo, que no sea el evangelio correcto de la Biblia, es volverse maldito. Hay una sola manera de encontrarnos con Dios, y es a través de Cristo. Nosotros no podemos hacer nada bueno para encontrarnos con Dios. Todo lo que hemos hecho, de hecho nacimos en un estado de pecado. No podemos ni siquiera sacrificarnos. Es bueno ayudar a los demás, pero ni siquiera por ayudar a los demás podemos encontrarnos con Dios. Por eso Dios tuvo que sacrificar a Cristo, su Hijo, en la cruz, para liberarnos a nosotros de todo el poder del diablo y del pecado y reconciliarnos con Él. Por tanto, si como cristianos nosotros no explicamos bien este mensaje, el evangelio, facilitándole a aquellos que no conocen, que puedan conocer, entonces nosotros nos volvemos asesinos, porque le estamos cerrando las puertas de la salvación a las personas. Aunque hablemos de la Biblia, hablemos de Dios, hablemos del amor, si no anunciamos el evangelio de la Biblia, a Jesús como el Cristo, estamos enviando a las personas al infierno. Así como toda Canaán tenía caminos para ir a las ciudades de refugio, nosotros debemos proclamar el evangelio hasta el fin de la tierra, para que toda persona
pueda llegar a Cristo, para que sea limpiado el camino para la venida del Señor. Por tanto, nosotros tenemos que proclamar el Evangelio para darle oportunidad a otros de que puedan venir a Cristo. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio para preparar los caminos para que vengan a Cristo y para extender esa palabra hasta que el Señor venga. Marcos 16:15, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Debemos de ir a todo reino y compartir el Evangelio de Jesús, el Cristo, a toda nación. Debemos hacer discípulos que puedan hacer esto en todo pueblo. Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos anunciar el Evangelio y debemos levantar discípulos con este Evangelio que sean capaces de ir a otro lugar y también hacer discípulos que proclamen el Evangelio. Por tanto, Cristo, la ciudad de refugio. Estas ciudades de refugio nos estaban hablando del refugio que el ser humano puede encontrar en Cristo.